iniciar un proceso de clusterización. Entonces ahí aparece un warning, o no es un warning, es un log que dice, pues ya lo hemos vectorizado todos tus documentos. Ahora lo que debe de seguir es una parte de, de reducción de dimensionalidad, y ya una vez que se hace la reducción de dimensionalidad, ahora sí empieza la clusterización. Okay. No, no me hagas esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Se supone que esto ya lo había hecho. Bueno, a ver, déjenme checar primero mi memoria, porque se comió toda mi memoria. Uso, sí, pues tiene todo el sentido. Me comí toda la memoria. Denme un segundo en lo que cierro las cosas. Me estoy comiendo toda la memoria. Aquí. Esto cierro. A ver, entonces ya que estoy aquí, voy en running. Oh, caray. Entonces eso significa que este, aquí vamos a matar todo. Todo, 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 todo. Todo, que demora todo. Ya. Que si voy a cargar. Entonces se supone que a estas alturas podemos ver. Y bueno, ya liberamos memoria. Aquí vamos a salirnos para liberar más memoria, lo más que se pueda. Vamos a reiniciar kernel. Bueno, ya estamos utilizando 4. Ay, Dios mío. Ok. El wording que aparece aquí es porque este tipo de modelos utiliza GPU. Y entonces, como en mi caso no estoy utilizando GPU, este, esa es la razón por la cual este, sale el warning, pero eso no nos impide poder trabajar, ¿no? Entonces se supone que en el caché, o sea, ya descargué, está descargado el modelo en alguna parte de la máquina, y entonces se supone que ya no debería de descargar y que va a ir directamente a la parte de primero hace la vectorización, y después de que hace la vectorización se procede a hacer a reducir la dimensionalidad
de la técnica de vectorización que se está usando en este caso. La técnica corresponde a una específica del método que se conoce como BERT. Entonces ya una vez que se vectoriza y ya después se reduce la dimensionalidad de los vectores, lo que hace posteriormente es aplicar el método de clusterización que se conoce como HDV-scan. Y entonces lo que hace el HDV-scan es agarrar cúmulos de clusters, o más bien cúmulos de vectores, en donde los asocia a un mismo, a unas ciertas categorías, ¿no?, específicas. Entonces, ya que tienes definido tus categorías, van a tener unas colas. O sea, va a haber datos que no los vas a poder clusterizar. Y esos datos normalmente son, los etiqueta como el clúster 0. ¿Ok? Esta metodología sirve, bueno, antes que nada, lo que hace posteriormente de que una vez que se le asocia a cada uno de los clústeres, se le puede extraer las palabras clave. De hecho, por eso tengo aquí la función que se llama keywords. Entonces lo que hace en esta parte es asociarle en o sea, a cada uno de los clusters una palabra clave. En este caso se construye una lista. ¿Ok? Y bueno, ya toda esta última parte es justamente para asociarles el clúster. Aquí, si se dan cuenta, ya salió el aviso de que redujo la dimensionalidad. Y de hecho, esa reducción de dimensionalidad, esa técnica en específico, es muy muy bonita de entender, un poco complicada de seguirle todo el paso, pero la verdad es que es muy muy interesante. La técnica se llama UMAP y es básicamente, lo que hacen es, a partir de los datos que tú tienes, construyen una variedad, ¿no?, una variedad diferenciable, y hacen la suposición de que los datos se encuentran tienen una curvatura constante. Y entonces, a partir de eso, pueden reducir la dimensionalidad, debido a que construyen una simetría a un espacio de menor dimensionalidad. Y en este caso, pues normalmente ustedes sabrán que las curvaturas caracterizan a los espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tratan de clasificar cuántas geometrías existen en un espacio bidimensional, pues solamente existen tres. Es la plana, la hiperbólica y la esférica. Creo que me hace falta una más. Pero esa clasificación tiene que ver con que la curvatura tiene que ser constante, y que dependiendo del signo de la curvatura es de acuerdo al tipo de geometría que le estás asociando. Y entonces eso mismo se hace para este tipo de casos. Más bien para esa técnica para reducir dimensionalidad, que bueno, por el momento no vamos a profundizar más que lo necesario. Entonces, Profesor, me preguntan que si eso tiene que ver con el análisis topológico de datos. sí, sí, de hecho sí, pero explícitamente hablando no es el análisis topológico, es un análisis puramente geométrico. Y geométrico porque para poder reducir la dimensionalidad depende de la construcción de una geometría, de una función, una isometría, ¿no? Que en este caso, para variedades diferenciables, una isometría es una función que preserva distancias, pero no solamente preserva distancias, le pides que tenga que ser bueno, tiene que ser diferenciable, ¿no? Entonces, tiene que ver más
con la geometría diferencial que la cuestión topológica, aunque sí hay aspectos topológicos. Y la razón por la cual puedes hacer eso utilizando las isometrías es porque los espacios, eh, eh, bueno, las variedades, la curvatura de una variedad le dicen que es una propiedad intrínseca, es decir, que es invariante bajo isometrías. Entonces es por eso que lo puedes hacer. Bueno, al punto que ahora sí quería llegar es que si se dan cuenta aquí ya tenemos nuestras etiquetas, que es lo que estaba busque y busque desde hace ratito. Que si se dan cuenta, pues nada más hacer este chistecito ya me cobró 20 minutos. Entonces aquí tengo los diferentes clusters, ¿ok? Y entonces estos diferentes clusters, ay, bueno, son 58. Tenía 64, pero ya ni modo. Y eso tiene que ver con que no hay reproducibilidad al momento de hacer este tipo de clusterización. Y la razón por la cual no hay reproducibilidad es que al momento de buscar los cúmulos de vectores, depende totalmente de la semilla que nosotros arrojemos para generar estos clústeres. ¿Ok? Bueno, entonces si se dan cuenta, de este lado, del lado izquierdo, se encuentran todos los clústeres, ¿no? Del 0 al 58, en donde 0 son aquellos vectores que no pudieron formar parte de uno de estas diferentes categorías, ¿ok? Y entonces aquí en este caso lo guardamos aquí y le voy a poner aquí Asimov clusters para que ya nunca se desaparezca, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos al notebook con el que quería empezar. Por el momento lo guardamos. Nada más aquí verificamos que cargue lo que tenga que cargar. No, no me digas eso. Le faltó clusters. Ahí está. Entonces, para liberar memoria, lo vamos a cerrar. Vamos a checar la memoria. ¿Cuánto tenemos? Bueno, no tenemos mucho libre, pero tenemos algo. Entonces aquí está nuestro data frame con los diferentes clusters. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, nos arroja uno de los tantos textos que pertenecen al clúster 5. ¿Ok? Entonces ahí está otro. Y aquí está pues las etiquetas. Ahora, estas palabras clave, ¿cómo le hizo el método para extraerlo? Utilizó TF y DF para poder extraer esas palabras clave. ¿Ok? Entonces esas palabras clave, digamos que son las más relacionadas con respecto a los diferentes clústeres. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es, bueno, ya nosotros tenemos estos diferentes documentos y lo que vamos a hacer es aplicar TF y DF simplemente para poder vectorizarlos. ¿Ok? Y el objetivo que nosotros vamos a tener es poder extraer, poder hacer un predictor del tipo de textos, ¿ok? Entonces, nosotros aquí tenemos el random forest, y entonces ya que tenemos este random forest, hay varias formas para poder realizar un entrenamiento de un random forest. Lo que vamos a hacer a continuación es una manera burda de cómo hacer esto.
pero eso no significa que se tiene que hacer así. Hay lineamientos muy estrictos de cómo se tiene que hacer esto. Entonces aquí en este caso lo que estoy tomando en este DFAUX es una muestra. Es una muestra de todos mis datos. Agarro 1000 aleatorios y entonces lo que me doy cuenta es que pues de alguna manera hay algunos que pues tienen una cantidad muy pequeña, ¿no? Algunos clústeres que tienen una cantidad muy pequeña de, de registros. ¿Ok? Entonces aquí lo que hago... Bueno, este no va. Y entonces, esta es una manera burda de cómo hacer un entrenamiento. Este entrenamiento es nada más para que vean cómo funcionan los diferentes a- eh, algoritmos y cómo es que tú tienes que alimentar, ¿no? O sea, nosotros aquí ya tenemos nuestros vectores que están ahí vectorizados y estas sus respectivas etiquetas. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestras etiquetas y los datos de entrada, ¿ok? Y ahí van, ¿no? Ahí están los datos de entrada y estas son sus etiquetas, ¿ok? Para cada uno de esos. Y entonces lo que nosotros hacemos es realizar un entrenamiento. Aquí en este caso nosotros ya habíamos cargado el modelo, o sea, ahí lo estamos instanciando, ¿no? Pero ese modelo viene de aquí, ¿no? De scikit-learn. Y entonces lo que hacemos es hacer este ajuste y lo que posteriormente eh, realizamos es guardar el modelo utilizando la biblioteca Pickle. Y una vez que lo guardamos, no es necesario guardarlo en este caso, porque ya está aquí, pero es importante que ustedes también sepan cómo es que se debe de guardar el modelo y cómo se tiene que cargar. Entonces aquí nosotros lo cargamos utilizando joblib. Un segundo, bueno. Y entonces aquí lo que hacemos es... bueno, de este es una lista de todos los datos que nosotros utilizamos para poder realizar el entrenamiento del Random Forest. Y entonces aquí lo que está haciendo es quitar todos esos datos que utilizamos de entrenamiento para poder obtener otro subconjunto. Entonces ahora sí, se va a ver en la Another que tiene en total 2923 registros y el DFAUX tiene 1000 registros. Entonces nosotros estamos utilizando el complemento de nuestro universo de datos, ¿vale? Entonces aquí para hacer las predicciones lo que se hace es una vez que se carga el modelo, y la manera en cómo se cargó el modelo es con el joblib.load y aquí el nombre del modelo, en este caso nada más le puse entrenamiento. Y entonces al momento de realizar esto, nosotros ahí por ejemplo tenemos el dato another, el 20, y al momento de realizar su predicción resulta que tiene la etiqueta 16, ¿no? Entonces, en este caso la predicción no coincide con la etiqueta que tenía originalmente, ¿ok? Nosotros podemos probar con algún otro, que ese es el dato, la etiqueta que fue predicha es 6 y se le asignó realmente el 0, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos las deficiencias del entrenamiento, y esas deficiencias del entrenamiento tienen que ver con la manera en cómo se seleccionó los datos, ¿ok?
Entonces, para que nosotros podamos hacer una medición del poder de predictivo del modelo con el que estuvimos trabajando, pues lo que hacemos es, pues tal cual, hacer las predicciones de cada uno de los datos, en este caso de los datos que no utilizamos para realizar el entrenamiento. Entonces aquí tenemos model2 .predict y aquí le metemos los vectores con los que se está haciendo las predicciones. Y esta línea de código lo que hace es obtener las coincidencias entre la cantidad que nosotros predecimos y la cantidad que fue etiquetada originalmente, ¿ok? Y entonces con base en eso va a salir una gráfica. En este caso la gráfica que vamos a obtener no es esta. Tiene que ser otra porque bueno, con los que había hecho el ejercicio era con otro, pero lo perdí, lo siento. Posteriormente viene una parte del balanceo, y esta parte del balanceo creo que lo vamos a ver para la siguiente sesión, pero por el momento quiero que se queden con varias cosas que abordamos en esta sesión. La primera de ellas es que una vez que nosotros tenemos nuestros datos de entrada, que son vectores, y nuestros datos de salida, que son las etiquetas que nosotros les estamos poniendo, nosotros podemos realizar simplemente un entrenamiento con base a los datos que nosotros tenemos. Bueno, aquí salió que tengo una efectividad de 57.3%, según esto, pero esa no estoy completamente seguro. A ver, déjeme correrlo otra vez. Y dice que es 57.3%, pero puede ser falso, o sea, la medición puede ser falsa debido a que no estamos seleccionando correctamente nuestros datos, no están completamente balanceados. O sea, es decir, en este caso estamos hablando de 58 etiquetas, bueno, 59 contando el 0, ¿no? Entonces tenemos esas 59 etiquetas. De esas 59 etiquetas, nosotros tenemos que seleccionar de manera, ¿cómo se dice? Pues balanceada nuestros datos. Es decir, que por ejemplo, si tenemos, o sea, lo ideal es que por ejemplo tuviéramos 10 datos por cada una de las categorías o 100 datos por cada una de las diferentes categorías. Eso es para únicamente el entrenamiento. Y para la evaluación, pues normalmente se utiliza el 20% de los datos que se utilizan para realizar el entrenamiento, ¿ok? Entonces en este caso nosotros solamente tomamos una muestra aleatoria de 1000 datos, pero no nos fijamos, no nos molestamos en la distribución en la que se encuentran las distintas categorías. Por ejemplo, aquí tenemos la categoría 1 que tiene 178 datos. La categoría 2 tiene 42 datos, ¿no? Y entonces eso nos dice que nuestros datos se encuentran completamente desbalanceados. O incluso hay categorías que ni siquiera se encuentran, ¿no? Al tomar esta muestra. Entonces ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Al realizar este entrenamiento, que realmente pues no es un entrenamiento correcto. Y la evaluación que nosotros estamos haciendo con respecto al entrenamiento, pues en realidad pues está mal, ¿no? No es una buena medida, porque nuestras categorías no están bien balanceadas ni para el entrenamiento ni para testear y así evaluar la efectividad de nuestro modelo, ¿ok? Entonces lo que veremos a continuación en las siguientes sesiones es cómo realizar este balanceo. Si se dan cuenta, aquí ya empieza, bueno, aquí aparecen los diferentes clusters, que son los
58 que les venía comentando. Y lo que hace aquí es tomar una muestra de 10 elementos por cada uno de los diferentes clústeres. ¿Ok? Y entonces lo que hace es generar esta, que son con 590 registros, ¿vale? Y de esos 590 registros es más factible que nosotros podamos hacer un entrenamiento correcto, ¿vale? En este caso seleccioné 10 porque pues si mal no recuerdo es el límite que yo tengo para el límite máximo que tiene cada uno de los diferentes categorías. Podemos hacerlo más grande si tenemos más datos para cada una de las diferentes categorías. Además hay que seleccionar una parte para el entrenamiento y otra parte para testearlo, pero eso lo vamos a profundizar un poquito más para la siguiente sesión. Esta sesión fue un poquito pues problemática, más que nada porque no teníamos los datos etiquetados, pero aquí lo que quiero que ustedes se lleven es las diferentes etapas para realizar la parte del entrenamiento, que es la selección de datos, el entrenamiento y la evaluación, ¿no? Esas tres etapas son muy importantes. La primera etapa normalmente no es como la que mostré aquí, debido a que pues para llegar y terminar esa primera etapa nosotros debimos haber realizado los preprocesamientos, y normalmente las etapas del preprocesamiento es algo muy pero muy largo y que requiere mucho tiempo y dedicación, y sobre todo tener un feeling con respecto al problema que tratamos de resolver. Si nosotros ya tenemos en claro toda esta etapa del preprocesamiento, ahora sí podemos realizar un entrenamiento de un modelo, que es algo muchísimo más sencillo, ¿no? Hay a veces que se tiene que complicar uno las cosas, pero eso tiene que ver, la complicación tiene que ver con la dificultad que tiene el modelo, ¿no? Pero en este caso, como ya entendimos cómo funciona el modelo, que en este caso no queremos simplemente hacer una clasificación, pues por eso resulta un tanto sencillo, ¿no? Ahora la evaluación de los datos, evaluar cuál es la efectividad de nuestro modelo, pues es la tercera etapa. Y en función de esa tercera etapa, nosotros evaluamos de qué tan bien estamos haciendo nuestro preprocesamiento y qué tan bien estamos seleccionando los datos para poder hacer nuestro entrenamiento. ¿Ok? Bueno, entonces hasta este punto, ¿tienen dudas? ¿No? O más bien no saben dónde preguntar. Ok. Sí, es que más que nada en los últimos 10 minutos es en donde vi la mayor cantidad de información, entonces lo dije muy rápido todo. Pero no se preocupen, la siguiente sesión volveremos a retomar toda esta parte, ya que tengo ahora sí mis datos que están etiquetados. Y entonces, ya que lo volvamos a retomar, ahora lo que vamos a hacer es hacerlo paso a paso con los datos balanceados, ¿ok? De todos modos, ustedes no se preocupen, en la siguiente clase vamos a profundizar con respecto a eso. Por cierto,